Muy buenas tardes, compradores revolucionarios. ¿Cómo estás? Hoy estamos en nuestro episodio de marzo del podcast de Procurement Revolucionario. No sé ni por qué número vamos, no sé si es el 5 o el 6, pero sí sé que es el primero. El primero de muchos en los que he traído a un invitado. Un invitado muy especial porque es compañero mío del networking de Procurement Lovers. Aquí todos somos procurement, nos gusta mucho la palabra. Y bueno, pues después de llevar yo una serie de episodios hablando de cosas como libros, películas, etcétera, vinculadas a libros, ¿qué más he hecho? Películas, canciones también hemos hecho, pues comentándolo con el invitado de hoy llegamos a la conclusión de que íbamos a hacer una cosa súper chula. Así que antes de irnos a la cosa súper chula, quiero contaros quién es el invitado. Nuestro invitado de hoy se llama Pablo Sicilia y a pesar de lo joven que puede parecer, incluso con la barba, tiene una sólida experiencia profesional en el mundo de compras, sobre todo en búsqueda de proveedores estratégicos, que dice que lleva más de 20 años, no sé. Y empezó en consultoría especializada en compras, ha pasado por el sector industrial, por retail y ahora está en el área de renovables. ¿De qué ha hecho en su carrera? De todo. Ha optimizado procesos, ha construido relaciones valiosas con los proveedores, ha aportado soluciones innovadoras que han generado impacto positivo en las empresas. Y es un apasionado de transformar departamentos de compras y de convertir a compras en una herramienta estratégica para impulsar la efectividad, perdón, la eficiencia y la competitividad. ¿Cómo? Colaborando con proveedores y con los equipos de dentro de la empresa. Y no solo eso, además también da clases y conferencias. Es un hombre para todo. Pablo, muy buenas tardes, bienvenido. No sé si quieres añadir algo a tu presentación, algo que me haya dejado, que se me haya olvidado por el camino. A Y ver, muchas bienvenido al gracias por la episodio. presentación. La verdad es que así da gusto sentirse tan recibido, Angélica. Pues sí, veintitantos años. A ver, dices que Que no, parezco que no. joven, tengo 44, así que ya tengo compañeros a los que doblo la edad, o sea que Bueno, eh, suele pasar. suele pasar, ¿eh? O como hemos comentado antes, off the record, tengo algún compañero que nació cuando yo ya había empezado a trabajar en compras, ¿no? Entonces, Exacto, exacto. digamos que llevamos un montón de tiempo. He tenido la oportunidad de pasar por varios sectores y la verdad es que tengo un perfil, pues quizá generalista, en el que sobre todo el coordinar y el cooperar con la gente y el perseguir un poco las inquietudes y hacer entender una parte de lo que le necesita a la otra, pues yo creo que es una parte fundamental de nuestro trabajo. Así que ahí Fenomenal. estamos, aparte de sentarse durante horas a negociar algunos Eso es. contratos con alguna cláusula que se atasca, ¿no? Fenomenal. Pues Pablo, bienvenido una vez más. Y ahora sí, ¿de qué os vamos a hablar? Pues hemos decidido que nos vamos de safari. ¿Dónde nos vamos? A la jungla. ¿A qué nos vamos? A cazar proveedores. Este episodio se titula El safari de proveedores y va a ser conducido por Pablo. Adelante, Pablo, cuando quieras. Bueno, pues con las ganas de hacer esto un poco más entretenido, pues hemos pensado que en esta experiencia que llevamos tanto Angélica como yo trabajando con un montón de proveedores, pues no con todos se trata de la misma manera, ¿no? Entonces siempre se habla de material de client y de no sé qué, pero luego una manera mucho más divertida pues es el tratar de calificar a los proveedores pues con unas características pues más mundanas. Y hemos decidido pues, ponerle nombre de animal pues, a los tipos de proveedor con alguna serie de definición y, ¿por qué no? Pues intentar dar sugerencias de cómo lo haríamos o de en qué situación nos hemos encontrado nosotros anteriormente que nos ha llevado a acordarnos de ese tipo de proveedor. Entonces, no sé si quieres empezar tú con el primero o lanzo yo la... Venga, sí, no hay problema. Mira, dentro de la diversidad de animales que hay, porque hay muchos para elegir, pero bueno, hemos cogido los que mejor definen a ese grupo de proveedores que se comportan de esa manera. Y bueno, pues
yo creo que aparte de Kraljic deberíamos tener, lo voy a cambiar en el libro, cuando haga la segunda edición revisada y mejorada, voy a incluir también estrategias, no solo de la matriz de Kraljic, voy a incluir estrategias por tipología por psicología de proveedor. de proveedor. Sí, entonces el primer proveedor es al que hemos llamado el proveedor camaleón. ¿Qué tipo de proveedor es un proveedor camaleón? Pues a lo mejor os viene a la cabeza alguno. Son aquellos proveedores que lo que hacen es modificar sin previo aviso, la mayor parte de las veces, las condiciones comerciales. Suelen ser poco transparentes con sus precios y son expertos en que surjan costes no contemplados inicialmente como si fuesen setas. Y su estrategia de ventas suele incluir promesas flexibles que luego muchas veces, si te he visto, no me acuerdo. Sí, la verdad es que yo en esta época he encontrado un montón de ocasiones. Y mira, muchas veces se habla de consultorías y de cosas muy de servicios y tal, pero voy a hablar de otro tipo distinto. Oye, Por ejemplo, no te cuando... metas con los consultores, por favor, que los Ya, por eso consultores mismo voy somos a gente buscar otro honrada. totalmente distinto. Por eso mismo voy a buscar otro totalmente distinto. Pero a ver, cuando tienes que definir un producto muy específico para un proyecto, donde el proveedor pues tiene que hacer algo conforme a lo que tú necesitas, porque se adapta a tu planta o a tu instalación específica y tal, pues ahí quedan muchas cosas colgando y muchas cosas indefinidas, por ejemplo. Entonces, pues de repente te aparece con que te suben 5 toneladas el peso así sin que te des cuenta, Ujú. o te tiene que aumentar el espesor de algo. Entonces, para evitar todos estos temas hay que intentar dejarlo todo muy documentado y cada proyecto que empieces, revisar lo anterior para hacer las preguntas que ya te han surgido y que te han sorprendido en un primer proyecto. Eh, en el caso de que haya algunos cambios ya posteriori, pues todo lo que sea eh, por razones no imputables a nosotros como clientes, pues que haya pues, alguna serie de penalizaciones o de compensaciones. Y bueno, pues sobre todo el hacer una revisión muy formal y en toda la parte de diseño, pues que el equipo de ingeniería esté trabajando de la mano contigo, que esté muy incluido. Ojo, porque aquí hay un punto, que las modificaciones no sean porque nos hemos equivocado nosotros o porque no sabemos lo que queremos, Exacto. ¿vale? Y aquí vamos a hablar y nos ponemos un poco más serio, que a veces no sabemos lo que pedimos o no sabemos definir nuestras necesidades. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No vaya a ser que vayamos al proveedor a exigirle algo y nos saque los colores. Exacto. O que tú quieras, sepas. A ver, aquí hay dos partes. Y es una, primero, si ya tenemos experiencia, tenemos que revisar lo que ha salido mal anteriormente para Eso evitar que es. nos vuelva a pasar, lo que se llama teóricamente el registro de lecciones aprendidas de experiencias anteriores. Y por otro lado, tenemos las especificaciones tienen que estar bien claras. ¿Y cuándo surgen también muchos de estos problemas? O sea, el proveedor camaleón es camaleón, pero ¿por qué? Porque se mimetiza con el ambiente. ¿Y por qué se Efectivamente. mimetiza? Porque también muchas veces le dejamos, oye, le decimos a nuestro cliente interno, esto hay que definirlo mejor. No puedes decir genéricamente quiero un cartón suave. No, porque entonces el proveedor se va a mimetizar y va a decir, voy a colarle lo que pueda. O si estás en un proyecto, no, bueno, son las mediciones que las haga el proveedor. No, perdón, perdóname. Sí, No eso es. dejes Yo me en manos encuentro... del proveedor, son nuestros amigos hasta que dejan de serlo. A ver, y porque al final, y yo es una pelea que me llevaba, no puede ser yo te hago un croquis y el proveedor tiene que entender ese croquis, porque el Correcto. proveedor tiene, no sé, decenas o centenas de clientes y ahí más a más cuando se fabrica mucho en Asia, Hmm. cambia la cultura, cambia la forma de pensar, no la del proveedor, sino la de sus clientes. No, él no puede interpretar igual un cliente que pueda venir de Centro Europa, que de América o que de Asia, o Australia o lo que sea. Entonces, si lo dejamos tan abierto, decimos, es que yo me he escuchado esta frase, es que el proveedor es el experto, él tiene que saber cómo se hace. Ya,
y tiene que meterse en tu neurona para ver lo que tú no has sido capaz de definir, ¿no? Eso es Exacto, un poco exacto, complicado. exacto. Y luego sí, luego están los proveedores que aun cuando has hecho bien las cosas, de repente, ah, no, es que esto no estaba contemplado. Eso también ocurre, ¿eh? Sí. No todo es culpa del cliente que no define bien No, no está claro. Pero bueno, quiero decir que el primer paso es que nosotros tengamos claro eso. Luego es verdad que algunos te vienen con alguna cosita adicional, ¿no? Eh, que de repente no contabas con ello. Y así un ejemplo muy tonto, cuando vas a un restaurante y de repente en la cuenta te encuentras con que el servicio, el agua osmotizada, pero bueno, o sea, Sí, el tenedor, ¿qué pasa? Que tú los restaurantes los montas sin tenedor, ¿no? Pues cuando te vienen con cosas de estas, hay que tener muy claro y dejarlo por escrito y apuntarlo para aprenderlo para la eso siguiente. es, para las siguientes veces. Fenomenal. Pues ya tenemos a nuestro primer animalito. Vamos a dejarle ahí en nuestro zoológico de proveedores. El siguiente, ¿cuál es? Pues el siguiente es el elefante corporativo. ¿Quién es el elefante corporativo? Pues suele ser una multinacional con procesos internos muy complejos y con jerarquías de decisión muy estratificadas. Yo no sé si yo no recuerdo si alguna vez has trabajado en una multinacional, Pablo. Bueno, trabajo para empresas dedicadas a multinacional, pero en empresas en general nacionales. Bueno, trabajé por una empresa francesa, pero no deja de ser una empresa familiar, entonces, pues bueno, No, había un multinacional. poco eso, pero seguía siendo bastante cercana a la gestión. No es como podemos ver, y aquí voy a tirar un poco de ejemplo, me voy a meter con un sector, no voy a decir nombres, pero por ejemplo el sector del courier es muy típico, Ujú. ¿no? En el que cualquier cosita que tienes que trabajar con ellos es un dolor de cabeza, porque llamas al servicio de atención al cliente, nunca te atiende la misma persona, preguntas 3 veces y te dan 3 respuestas distintas que muchas veces se contradicen. Cuando tienes que solicitar algo, tiene que pasar por el servicio de no sé qué, no sé cuántas, al que no puedes acceder porque solo puede hacer atención al cliente y cuando vuelvas a llamar te va a coger otra persona otra vez. Y un ejemplo que nos ocurrió, se encabezonó uno de ellos una vez, por ejemplo, trayendo un repuesto que había que traer por adelante, un repuesto en un accesorio que había que mandar antes del equipo principal para ir instalándolo en la ubicación y se encabezonaron en que teníamos que darle el pago exactamente de lo que valía ese accesorio. Digo, es que yo no he pagado solo ese accesorio, he pagado el equipo completo. Completo. ¿Cómo pretenderás que yo te haga un recorte de la transferencia, ¿no? Así. Venga, este cachito para que el courier correspondiente sepa que justo te lo he pagado. Pero es que no puede ser, es que yo no he pagado solo eso, te he pagado todo el contrato, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando entras en esas guerras es un poco tedioso. Sí, porque Y otro además, ejemplo, perdona, te he cortado. no, no, dime, que luego te cuento otro ejemplo, pero Vale, vale. A ver, se caracterizan porque tienen ciclos de aprobación. Yo lo he vivido, yo he trabajado en una multinacional y incluso el propio departamento de compras teníamos unos ciclos de aprobación terribles. mm, Terribles porque está todo muy procedimentado, es muy estricto todo, hay que seguir los procedimientos y eso también pasa cuando van ellos a hacer sus ofertas comerciales, ¿no? Te dan, por un lado, la parte de la estabilidad y la fiabilidad, pero la flexibilidad carece por completo mm. de vida propia. Y además aquí la pega que suele haber también es que, perdón, es que... eh, el comercial que trata contigo no es con quien tienes que tratar luego tú cuando estás operando ese contrato que tienes con ellos. Entonces, ¿qué inconveniente tienen? Que tardan mucho en arrancar y luego también es verdad que son como los transatlánticos. ¿Tú te acuerdas de la película Titanic? Sí, Cuando dicen marcha, contramarcha, que hasta que consiguen ir para hasta atrás que y consigue parar, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Una vez que arrancan, luego, parar la maquinaria resulta ser muy costoso porque han cogido sí, inercia. Hmm, la revisión de contratos se hace muy complicada sí, porque otro ejemplo, que no es el que te iba a contar antes, ese es otro que se pues, me ha venido a la cabeza ahora, pero bueno, esto funciona así, somos así hombre, tenemos la claro. neurona un poco dispersa. Entonces,
Bueno, te sientas con el comercial, hablas un contrato, luego dice, venga, ya lo he revisado, ahora voy a pasar a la parte legal, ¿vale? Lo revisan, no, espera, y ahora hay que ir con la parte de servicio técnico de garantía y te modifica cosas que ya tenías acordadas con el anterior. Y Sí, luego, después de todo, cuando lo tienes, no, espera, ya lo vamos a pasar a nuestra central que está en donde whatever. sea, wherever, ¿eh? Entonces, y cogen y te dicen que no vale. Y hay que empezar de cero y hay que empezar con ellos. Entonces, como, de verdad. Es decir, que al final se necesita mucho tiempo, meses, para tratar este tema con ellos. Eh, y hay una parte muy importante de relaciones, yo creo, también, ¿no? Sí, Y de poder conocer y visitar, cuando ya sabes eso y vas a tener que trabajar con algunos proveedores, esas visitas a la planta, que te presenten al equipo, que no sea solo el comercial que vaya a tu oficina, ¿no? Sino que tú puedas ir allí en un momento dado, coger y tirar un telefonazo, por ejemplo, porque has podido conocer a determinadas gentes. sí, Entonces, pues bueno, y mucha paciencia y tener muy claro los procesos, intentar adelantarte. Oye, ¿esto quién más lo tiene que ver? ¿No? ¿Esto quién lo va a revisar? ¿Tú sí. puedes aprobar o no? Por adelantarte, no que no te llegue. Eso es. Yo diría ahí entender quién hace qué Mm. y tratar con quien tenga capacidad de decisión. Pues, sí, hay que intentar meter a ese equipo cuanto antes, ¿eh? Porque si Sí. no... A ver, yo me acuerdo en un proyecto que estaba también de renovables, esto era un contrato marco para compras de aerogeneradores. Uh-huh. ¿Eh? Y ya la decisión salomónica que se tomó es, señores, tal día de la semana que viene, vuestros jurídicos, vuestros técnicos, vuestros tal, los nuestros, el contrato y nos sentamos todos en una Sí, sala de reuniones. en la sala de reuniones. La sala de Con... reuniones y de aquí no se sale hasta que hayamos revisado el contrato todos a la vez, porque no tiene sentido que unos vayan, es que hasta se corregían entre ellos. Sí, se corregían entre ellos, Entonces, efectivamente. No, todos a una. Esas Prever cosas ese tipo ocurren, de sí. cosas. Ese tipo de cosas son claves. Hay que Sí, preverlas. sí, sí. Y luego un proveedor que muchas veces se nos olvida y que es un elefante corporativo, como estamos hablando, son las administraciones públicas Eso y te iba a las decir. aduanas. ¿Eh? Que eso hay que preverlo mucho tiempo y además, lo comentábamos hace un rato, que conviene, además, si lo haces en España, pues puedes tener cierto conocimiento por la experiencia, pero cuando encima tienes que ir a un país tercero, hay que coger la parte legal, la parte fiscal, si tienes una parte técnica, y meter a todo el mundo un poco allí y a veces incluso ponerlos a ver si se genera una tormenta o una calma, ¿no? Porque yo me iba a encontrar con cosas distintas o que uno te dé una pista, entonces tienes que irte al otro a preguntar. Oye, me ha llegado por aquí este tema de que se puede conseguir llegar a hacer esto, pero no me han sabido explicar cómo, o sí que hay que hacerlo, pero entonces esto cómo me repercute, esta es la parte más técnica y tal, ¿no? De separar cosas, de enviarlo de una manera, de otra, o de justificar unos servicios con un documento, justificarlo con otro. Mm. En fin, todas esas cosas. La parte más de administración pública son auténticos elefantes, pero vamos, de los mastodontes, ¿eh? Sí, sí, sí. Bendita, bendita administración pública, nuestros amigos. Ajá. Genial. Pues dejamos atrás a este paquidermo inmenso de no sé los kilos que puede pesar un elefante, muchos. Y nos vamos con otro tipo de proveedor. A mí estos me encantan, me parecen hasta tiernos en ocasiones. Estamos hablando de la Gacela Innovadora. ¿Qué es un proveedor Gacela innovadora? Bueno, pues es un proveedor, normalmente suelen ser startups o empresas con soluciones disruptivas y son muy rápidos adaptándose a los cambios, ¿no? Normalmente suelen venir con innovaciones en tecnología o con métodos de trabajo, de producción más ágiles y más avanzados que los de los proveedores habituales. A cambio, ¿qué suelen tener o cuál es la contrapartida? Pues que pueden carecer de procesos que estén maduros, es decir, pueden aportar cierta inestabilidad o tener o no tener capacidad para escalar. Es decir, que llegado en el momento, si nosotros necesitamos más,
pues que Mm. no puedan adaptarse a ello. Sí, la verdad es que en el mundo de la tecnología es bastante habitual, ¿no? Que ocurra tanto en la parte más de producto como en la de servicios, en el que van desarrollando cosas. Es muy típico, ¿no? A mí me gusta escuchar un otro podcast muy centrado en startups y existe un término para esto, es pivotar, ¿no? Pivotar, sí. Efectivamente, ya hay startups que dicen, no, he pivotado, es el tercer pivote que hago este año. Y dices, madre mía, al que le vendiste lo primero le has hecho la puñeta, ¿no? Porque ha desarrollado unos temas o un producto con eso y de repente has dejado de hacerlo. Entonces, hay que tener muy claro con ellos objetivos que van a poder suministrarte, qué apoyo vas a tener, también un poco verificar que es una empresa con un poco de solvencia, ¿no? Porque si no te puedes encontrar con que desaparece. Y no solo con la parte de servicios, sino con un propio producto tecnológico. Cuando tú te pones a vender algo, por ejemplo, para el sector ferroviario o para determinadas infraestructuras donde te piden hacer un soporte a 15, 20 o 30 años de garantía, pues está muy bien cuando vendes una rueda o un tornillo. Pero cuando vendes tecnología, ojito, cuidado, porque piensa tú, por ejemplo, en los TFTs que había hace 30 años, o es que no había siquiera, No, ¿no? exacto. Entonces, ponte a reponer una pantalla, ¿no? ¿Cómo, qué soporte te va a dar para eso? Entonces, esas carteras innovadoras puede venir bien, pero tienen que tener esa capacidad de adaptarse y de que lo que te están vendiendo luego te puedan dar soporte, aunque sea con algo similar. Y yo recuerdo, hablando de los TFTs, que bueno, conseguimos sacar un proyecto muy interesante y que, bueno, salvó buena parte de un año gracias a que conseguimos un proveedor que decidió saltarse un poco las normas que tenía internas, porque, bueno, ya sabes, es un mercado muy grande el de los TFTs, pero muy pequeño cuando es algo industrial, porque el mercado grande es el del retail. TFTs que están encendidos 1 hora, 2 horas, no que estén todo el día o que estén con un montón de frío en la calle, ¿no? Ese tipo de Sí. producto es mucho más complicado. Entonces, cuando consigues que estas empresas dediquen una parte a tu proyecto, pues es estupendo porque te consigues sacar cosas muy interesantes, pero hay que convencerle de que le vas a dar un negocio en esa parte y que tienen que apostar por mantener eso y que no tienen que pivotar. Sí, a ver, yo algún caso que también he visto es que siempre tienes la opción, precisamente por lo que hablamos de que son, como son tan ágiles, veo que pero ellos salen con un producto, lo que llaman un MVP, un producto MVP, mínimo exacto. viable. Entonces, dicen, si no me sale bien, a la que vea que no está funcionando, pivoto. Ahí tienes la opción de que a lo mejor no les sale, no les está funcionando el producto, pero a ti te sirve, a ti te interesa. Siempre puedes eh, llegar a un acuerdo para que lo desarrollen para ti y luego quedártelo, por ejemplo. Sí, pues, es Cuando una tengan opción, empresas como muy innovadoras. Sí, sí, o que les puedas ayudar y que luego ellos lo puedan comercializar por otro eso es. lado, en fin, acuerdos de ese tipo, ¿no? Que al final a ti te pueden sacar, pues si has conseguido en un mercado en el que alguien no está haciendo eso, que un proveedor te ayuda a desarrollarlo, pues hay que ponerse con ellos mano a mano, porque probablemente salves algún año de negocio con eso, ¿no? Sí, a ver, no todos son startups con chavales que van con camisetas negras y gorras No, de no. vuelta. Hay gente con mucho coco haciendo cosas chulas que muchas veces no tienen en el mercado, porque están siendo muy disruptivos o muy innovadores. Yo lo he visto, recibir a un proveedor oye, estamos preparando esto, que se adecuaba mucho a las necesidades de la empresa, pero como el decisor último no entendía muy bien, no conseguía ver qué ventaja le proporcionaba esa innovación, que luego cuando se la vendieron a otra empresa de la competencia y la empezó a arrancar, entonces ya sí nos interesó comprarla, eso da mucha rabia, ¿no? Porque podías haber sido el primero, pero como el decisor no lo terminaba de ver, aunque tú lo vieses, pues también se pueden perder por el camino innovaciones porque el que está comprando no sea capaz de verlo De o verlas. dárselo a quien tiene que tomar la decisión. Sí. Bueno, es que esa parte de vender o de explicar, vamos a decirlo de una Es manera que está más demonizada la palabra vender. vender. Los Sí, ingleses lo está, dicen, I buy it, te lo compro.
Sí, I buy it. efectivamente. A veces tenemos que vender mejor, ¿no? O saber explicar mejor Sí. esas ventajas y es algo que no se nos puede escapar a la gente de compras. Yo en mis clases siempre cuento que muchas veces somos demasiado cuadriculados y hablamos demasiado de números. Y cuento siempre la misma anécdota y es que Venga. en diciembre del 19, fíjate, me acordaré siempre porque fue, ah, de hecho me dieron un golpe en el coche aquel día. Y fui a una charla por la mañana en el que era un evento de gente de comercial. Y había una persona de una entidad bancaria y yo dije, fenomenal, yo me hago cliente de esta entidad bancaria, leches. Espera, Es que son la hostia, es que no sé qué, me ha convencido. Y a la tarde me fui a un evento de compradores de una escuela de negocios que tampoco di nombre, y estaba una persona encargada de las compras de la misma entidad bancaria que había estado viendo yo por la mañana. O sea, fue sí. una casualidad, ¿no? Después de escucharlo dije, qué peñazo de entidad bancaria, de verdad, ¿eh? Ya no me hago cliente. Fíjate, fíjate. ¿Sabes? O sea, la diferencia de cómo explicaba la parte más de marketing y comercial a cómo explicábamos desde compras algo de una misma entidad, es que no tenía nada que ver. Mira, voy a abrir un melón aquí y ahora continuamos con el resto de los animales. Y es que creo que como en compras estamos hartos de que no nos hagan caso, lo digo así como en plan niña pequeña, es que no me hacen caso, no saben lo que valgo y todo lo que aporto a la empresa. Creo que nos rodeamos en exceso de seriedad, de términos rimbombantes y como que, porque si no, no nos van a tomar en serio. Y creo que eso juega en nuestra contra, totalmente. Nos olvidamos muchas veces que somos gente, somos un animal emocional. Hemos- Exacto. Tomo lo de animal, ¿eh? Ahora relacionando con el tema que estamos Es tratando verdad. hoy. Oye, tenemos que hacer uno de los tipos de compradores, de los tipos de Sí, profesionales pues de mira, compras. los tipos de profesionales de compra, sí, sobre eso Sí, también te puedo contar una batallita, que sí, es otro de sí. los temas Tenemos que que hacer otro, ¿eh? abordaré. Tenemos que hacer Ay, otro. ay, ay. Pero Sí, 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 somos bueno, seres humanos, no necesitamos somos ir con seres nuestro humanos. Excel, con nuestro Excel. También hacemos, nos reímos y nos levantamos con los pelos alborotados ¿sabes? No vamos con la corbata a todas partes y somos gente súper seria que no se puede bromear con nosotros. Yo tenía un jefe en el que en función de cómo miraba, no iba. ¿En serio? Porque ya veías que venía cruzado por razones X. Podía X. ser, sí, bueno, Sí, podían sí, seguro ser que hacíais. futbolísticas Sí, sí, o sí. cualquier Da otra igual. cosa. Daba Luego lo igual. adivinabais seguro. Sí, Pues es eso, lo que tú dices, igual que la gente que trabaja en comercial, que son con los que tratamos desde compras y se lo han currado, y en muchos casos hay una gran mayoría de gente comercial que es muy buena vendiendo, en compras sabremos comprar, pero no sabemos vender. pero escucha, a veces tampoco sabemos vender bien un proyecto a un proveedor, ¿eh? Correcto. Ojo, que no es solo ponerte en serio, decir, oye, esta cláusula es una bandera roja y no puedo pasar, hay que transmitir emoción y para eso has tenido que sentarte con tu equipo de Claro, comercial, técnico, para que te expliquen cómo funciona y que tú puedas transmitir esa emoción, ¿no? Un poco. sí. O te llevas a tu equipo y que se lo expliquen al proveedor, mira, ¡pum! Sí, Tenemos vamos ahí. esto. Yo lo hacía, yo se lo hacía. Nos estamos yendo del tema, pero me da igual. Yo lo hacía en una de las empresas. Esto de tener lo de la confidencialidad es un poco rollete, ¿eh? Bueno, pues el caso es que cuando comercial tenía una solución nueva para los clientes y requería de buscar proveedores, yo me acuerdo que yo iba a las reuniones, pero yo iba prácticamente con mirada de piedra. Entonces, sí que dirigía yo la reunión, ¿no? Y entonces yo llegaba, me presentaba al proveedor, nos saludábamos, le dejaba mi tarjeta, me sentaba y digo, bueno, pues ahora fulanito, que es del departamento tal, os va a contar el proyecto, lo que queremos montar con los clientes. Digo, yo, mi única misión aquí es que ellos, mi departamento comercial, no se enamore de vosotros, que sois unos artistas y vais a hacer todo lo posible para que se enamoren de vosotros. Y ya está. Y ahí se quedaban. Sí. Y ya hablaban entre ellos
Y sí que se velaba porque no hubiese promesas de te voy a contratar ni ese tipo de cosas, porque además éramos una empresa grande y esas cosas había que hacerlas bien. Pero bueno, es una opción llevarte a tus departamentos para que hagan el Y, split. y porque muchas veces hay cosas que nosotros como directores de orquesta, pues a veces no sabemos tocar bien todos los instrumentos, toda la Claro, parte más técnica, ¿no? Porque lo mismo estás hablando de una cláusula que estás hablando de los megahercios exacto, de una onda. exacto. O Y que yo qué sé, no ¿no? podemos saber de todo. Sí que tenemos que estar para evitar términos como, como que le diga al proveedor, alguien que trabaja en un departamento donde se pinta y se colorea mucho, y le diga, ay, es que quiero un papel más gustosito. Ya, Que por eso mucho es. que tú le expliques que eso no es una característica técnica, que el Claro, papel pero ahí es volvemos gustosito. a lo primero que hemos dicho, la especificación de Exacto, necesidades. exacto. Eh, Más allá de eso, pues yo creo que se les puede dejar hablar sí. siempre a Yo los muchas clientes veces, internos. que se me ríen, llega un momento y digo, a ver, lleváis aquí un rato hablando, me parece estupendo, pero yo necesito hacer un resumen. Yo necesito apuntarme en las conclusiones, porque si no me pierdo, Sí, ¿no? Y entonces entra mi parte irracional de decir, pa, 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 pa. Pero sí. bueno, han estado un poco debatiendo y hablando sobre esos temas, que yo creo que sí que es importante el hacerlo. No sé si quieres que sigamos con nuestra búsqueda de animales. Sí, sí, ahora vamos a un animal que a mí me gusta, porque pertenezco a esa especie. Pertenece a esa especie, eres nocturna. Yo, no, ya soy más de día que de noche, no te creas. Así. Ya soy más de día que de noche, me sienta fatal la noche. Vamos a hablar de el búho consultor. ¿Quién es el búho consultor? Pues es aquel proveedor que vende conocimiento especializado y experiencia, con entregables a veces no tangibles todo lo que querríamos y con un valor que en ciertos momentos puede ser difícil de cuantificar. ¿Qué más hace el búho consultor? Suele hablar de manera como muy elaborada y le encanta llevar de la mano referencias de clientes de prestigio. Usan anglicismos en muchos casos. Exacto. No way. No, No way. bueno, hay que intentar definir y concretar, ¿no? Aterrizar un poco todo eso, definir unos KPIs concretos, cuáles son los objetivos reales y si podemos conseguir fijar un poco pues, la remuneración, que al final es la parte principal, ¿no? de una relación o la obligación principal de un cliente con respecto a su proveedor, que eso pago esté asociado a unas cosas muy concretas, ¿no? A Sí. unos objetivos y Dos. que el objetivo no sea presentar un informe, ¿no? Sino que tenga algo más específico. Yo cuando he trabajado en la consultoría, pues cuando se hacía consultoría de reducción de costes, pues había que pagar en función de la reducción de costes que se Claro. hacía, ¿no? Y aún así, yo me encontraba, y esto fue al principio de mi carrera, yo decía, jolín, hacemos aquí la consultoría esta, negociamos con 3, 4, 5, 6 proveedores o los que sean, les metemos en algunos casos, hacíamos una subasta inversa, en otro día nos sentábamos con ellos en negociaciones en persona y tal, y le íbamos al cliente y le decíamos, aquí tienes, este era el consumo que tú tenías, que nos tocaba presentárselo para que nos lo Sí. firmaran, porque de ahí luego íbamos a calcular los ahorros. Estos son los ahorros que con este proyecto hemos conseguido y esta es la tarifa de cada una de las líneas, de las 20, 30, 50 líneas. Y nos íbamos. Digo, ostras, ¿y ahora quién pone en marcha esto? ¿No? Claro. Entonces, esto es algo que ocurre mucho con este tipo Sí. de proveedores, ¿no? El que cuesta aterrizar las cosas. Y yo creo que es importante porque al final, si han sacado a negociar eso fuera, en muchos casos ocurre porque no tienen tiempo o quieren dedicar los recursos que tienen a otras cosas. Correcto. Entonces, la probabilidad de que eso se quede un poco en el aire, pues es muy alta. Y Ya. aterrizar, pedir que esa empresa no solo te cuente la historia, sino que te la aterrice, pues es muy importante, creo yo. Yo creo que ahora ya se hace más. Tú de Sí, hablar puede del ser. famoso, te he negociado esto, te hago el handover Eso es. para que tú te operes. Yo creo que ahora ya se hace algo más.
Como Vale, si yo me pusiera a hacer, por ejemplo, es algo que yo creo que tú no haces, ¿no? Por verás. eso, en compras que no haces, quiero decir que no, así no me meto en tu jardín. En compras, por ejemplo, que venga alguien y nos diga, oye, quiero buscar proveedores de tal historia, ¿dónde los encuentro? Y le hacemos un informe y le decimos, pues mira, en esta feria, en esta feria, en esta feria, no sé qué, no sé cuántas. Venga, y ahora coges tú y te vas a las ferias. Y o no le haces la homologación, no le haces la visita a la fábrica, entonces se queda un poco ahí en el aire. Sí, yo te he presentado una lista de proveedores, pero fíjate, eso lo hacen mucho en algunas entidades de cámaras de comercio de algunos países que yo pregunto, oye, estoy buscando un proveedor de plástico, lo que sea, y te pasan, ellos hacen un filtro y ponen plástico y te Ya, lo y te mandan. pasan De hecho, todo. es concreta que un proveedor de plástico puede hacer inyección, puede ser de Sí. film, puede ser alimentario, o sea, es que hay infinitos. Puede ser especializado en farmacia, con lo cual los estándares de calidad son muy superiores a los que necesitas, o todo lo contrario, puede ser de juguetes de 50 céntimos en una Sí, tienda de conveniencia. Entonces, me sirve de poco, ¿no? Al final, me has pedido un para eso dinero, se lo pides a ChatGPT. Te sale pues más para eso se rápido. lo pides a ChatGPT. Ahora ya con ChatGPT Efectivamente, ahora el sí, panorama ha cambiado mucho. Ha cambiado eso mucho. ha cambiado, ¿no? Entonces, Pero de esas todas cosas, por formas, ejemplo, con... a ver, yo te digo, en ese tipo de trabajos, yo para eso soy muy preguntona, porque yo estoy metida ahora en un par de proyectos bastante interesantes que estamos viendo, y yo soy muy preguntona y le digo, pero ¿tú qué quieres? Y me dice, no, pues es que yo quiero tener, me lo invento, un sistema de homologación tengo una serie de proveedores que no, son el típico proveedor que también es socio comercial en proyectos. Imagínate, en un proyecto que tú presentas en conjunto y llevas de la mano otros proveedores, ¿no? O sea, llevas, sí, pues es que me gustaría tener un sistema para homologarlos, pero ¿cómo quieres homologarlos? ¿Qué quieres hacer con ellos, no? Y es preguntar y preguntar y preguntar. Y eso sí que te reconozco que está en la parte del consultor. ¿Tú qué quieres? No, que es que quiero certificarme en la ISO 20400. Vale, pero cuando dices que te quieres certificar, ¿en qué plazo tienes? ¿Qué personal tienes? vas ¿Qué a dedicarle. recursos tienes Y luego, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Que yo te haga el trabajo en el que solo te digo los pasos que hay que seguir y te hago el acompañamiento? ¿Quieres que te revise los documentos? ¿Quieres que te escriba los documentos y que tú únicamente tengas que darles tu bendición? O sea, es que hay muchas formas si a mí me dicen, no, bueno, yo quiero lo que sea, va en contra del propio consultor no cerrar todas esas cosas, ojo, ¿eh? Va Sí, en tu sí. propia contra porque te puedes encontrar con que llegue el hito de pago, que tú digas, a la entrega del borrador del cuestionario, me tienes que pagar un 20%. Y llega y te diga, no, es que ese cuestionario no me gusta. Claro, si tú lo has dicho a la entrega del cuestionario, te pueden decir, no, hasta que no lo apruebe no te pago. Mientras que si tú en las condiciones pones, cuando yo te entregue el borrador, me pagas el cuestionario y si luego hay que hacer modificaciones, yo te las voy a hacer. Que eso también es protegerse a uno mismo, ¿eh? Ya ahí hablo ya desde... Como consultor. Aquí tú hablas desde la parte Sí, de sí. proveedora de No debería, servicios. no debería. Pero también con los consultores, yo lecciones aprendidas que tengo es en proyectos grandes y te hablo de implantaciones de SAP o implantaciones de otros RPs. Hay que tener mucho cuidado porque, y eso sí que pasa de búho consultor a, ¿cuál era el primero? A camaleón, Al que camaleón, lleguen y digan, efectivamente. ah, no, es que eso está fuera del scope. Ah, sí, claro, entonces Eso te lo toca. vamos a tener que hacer un proyecto aparte. Ojo, ¿eh? Ojo. Eso, fíjate, en la parte así como de ingeniería o cuando tienes que hacer algún producto propio, se escapa un poco de esa, el apellido consultor, ¿no? Que estábamos hablando. Pero bueno, cuando tienes que desarrollar un proyecto con alguien, siempre tienes al comercial ingeniero que te dice que todo se puede hacer y que todo es estupendo y que su máquina es lo mejor. Y luego te pegas un año y no has conseguido que haga ni una sola unidad de prototipo que funcione correctamente, ¿no? Y al final la conclusión acaba en lo que acabas de decir tú. No, es que esto en realidad para que funcione me tienes que pagar tanto porque hay que hacer un Eso es. molde no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, si habíamos empezado en que tú sabías hacerlo y que con las herramientas que tenías, no, pero es que no contaba yo con que esto iba a ser de esta manera o de otra, ¿no? Entonces, ahí definir claro los objetivos
objetivos y cuáles son los hitos de pago y hasta dónde te comprometes efectivamente. Y poner unos topes de plazo, porque si no, en esto, por ejemplo, la parte industrial, te puedes pegar muchos meses dándole vueltas o si no encuentran la solución. Y súper Eh, importante lo que tú decías, ese, entre comillas, conocimiento que ellos han desarrollado, aunque sea en una reducción en un proyecto de reducción de costes, en una negociación, que te lo transfieran a ti. Porque si no, la próxima vez, la siguiente vez que tengas que hacer algo parecido, vas a tener que recurrir a ellos. efectivamente, O sea, la efectivamente. transferencia del conocimiento y de la experiencia. Nosotros hacíamos una cosa muy chula, que es donde yo dediqué buena parte del tiempo que estuve en consultoría, y es que juntábamos volúmenes de compras de varias farmacéuticas Mm, de cosas, digamos, no estratégicas. Papel A4, el courier, en fin, bueno, varias de las familias, sí, unas cuantas. Y hacíamos mensualmente una reunión con los 5 directores de compras en aquel momento de aquellas farmacéuticas y, joder, me molaba mucho porque se ponía en práctica cuestiones de estas, ¿no? De decir, cómo hace una farmacéutica este negocio, cómo lo hace el otro, qué es lo que aportábamos nosotros y tal. Y era una manera de aprender bastante chula, la verdad, sí. el conseguir esas cosas. Y al final tú conseguías, como proveedor de servicio, cierta dependencia, no a partir del hecho de que no les contabas cómo se hacía, sino de que el hecho de que tú eras el aglutinador, Claro, el que el agregaba. agregador de todo eso, ya no solo el agregador de volúmenes, sino el agregador de experiencias, porque tú Sí, los reunías en tus oficinas, así no estabas ni en la oficina de la farmacéutica A ni en la de la farmacéutica B para tirar de una manera o de otra, y además, pues bueno, les servía también un poco pues para mostrar, me acuerdo, vendimos formación en Excel gracias a esas cosas, ¿no? A demostrar que conseguíamos aglutinar de uno y de otro. Entonces, que a veces también es verdad que hay que perder un poco ese miedo a compartir conocimiento, sino sí, a pensar en que se puede vender de esta otra manera, ¿no? También un poco totalmente, generando estas otras sinergias que no era base de ocultar cosas, sino todo lo contrario, de compartirlas. totalmente. Oye, vamos con la siguiente. ¿Cuántos nos quedan? A ver, que mire. Uno, dos, vale. Dos nos quedan. Vamos a hacer un episodio súper largo. O sea, me encanta que nos enrollemos. Queridos oyentes o videntes, si lo estás viendo en YouTube, muchísimas gracias por seguir ahí. Esperamos que te esté gustando. Nosotros nos lo estamos pasando pipa, yo lo tengo que reconocer. Penúltimo tipo de proveedor, la llamada tortuga logística. Se parece al elefante, pero tiene sus pequeñas diferencias. ¿Vale? Tiene procesos muy estandarizados con sus propios tiempos o ritmos. ¿Cumplen lo prometido? Sí, suelen cumplir, te diría que en el 99% de las veces lo prometido, pero raramente en el plazo especificado o muy, muy, muy al límite. Y tienen una resistencia absoluta a modificar nada para adaptarse a tus necesidades específicas. Está claro que aquí hay que necesitar mucho tiempo y entender bien los procesos. Aquí se va más de entender los procesos y tratar de adaptarte a ellos, porque va a ser muy difícil que consigas nada, así como en otro caso sí que puedes conseguir con el elefante corporativo. Cuesta, pero se cambia. Aquí es que no van a cambiar ni de No. coña. Aquí yo sí que te ¿Vale? digo que de lleno entra todo lo que tiene que ver con burocracias, Sí. no sé si, normativas, burocracias normativas. Está claro que es un punto aquí donde podemos llamarlo también a esa parte de la administración igual. Aquí nos centramos más en la administración y con el ejemplo del elefante, pues un poco a todas las empresas que hacen esos servicios con respecto a ellos, ¿no? Que tampoco hacen por ayudar, sino que incluso te gestionan o te complican aún más en muchos Sí, casos esa propia gestión, ¿no? Pero sí, hay que contar con mayores plazos. A una administración es difícil darle una posibilidad de incentivo, ¿no? Porque aceleren. Pero en otros casos hay que intentar ver cómo les consigues convencer para que tu papel se ponga por encima, ¿no? Ahora mismo
Eso te iba a Y si no, preguntar. pues ¿No estás viviendo algo parecido ahora? sí, 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 ahora mismo estamos un poco con temas por el estilo, ¿no? De que cada vez que vas, o sea, además, cada paso que das descubres que hay un problema nuevo. Ujú, No sé si un problema, sino una cosa que parece que solo aparece cuando has solucionado el paso anterior, o sea, que no consigues ver el espectro completo, ¿no? de la situación en la que estás. Y luego, en un ámbito más personal, tuve un retraso con una aerolínea por segunda vez. De hecho, ya me pagaron 600 euros por un retraso adicional que me costó 6 meses conseguirlo, 6 meses. 6 meses, madre Seis mía. meses, pero lo conseguí. Y ahora voy camino ya, esto fue el retraso en diciembre, o sea, echa cuentas, llevamos ya 4 meses. Y la aerolínea directamente ni contesta, entonces ya he tenido que pasar a una entidad pública dedicada a esto, que si conoces un poco el tema sabes cuál es, pero no la voy a nombrar, donde en enero yo presenté la reclamación y todavía estamos revisando la documentación que has entregado, ¿no? O sea, A ver, entonces, conoces muy bien, yo ya me conozco bien los pasos, ya sé cómo los tengo que dar, los di cuanto antes, pero claro, es que te da absolutamente igual, es que... me da igual. A ver, yo te cuento mi mm, experiencia. Yo he volado muchísimo en los años que he estado volando por trabajo y la verdad es que no he tenido incidencias que me hayan tenido que devolver dinero, cancelaciones, hasta en noviembre del año pasado, que cancelaron un vuelo y yo reconozco que presenté la solicitud de devolución y a las 2 semanas me ingresaron el dinero sin hacer más preguntas. Pues qué suerte tienes, porque a mí me han ofrecido la mitad y entonces yo, como ya me conozco, y es una de las historias que hay que aprender bien aquí, ¿no? Es conócete la normativa, búscate. Yo tengo hasta ya no solo la normativa europea y su transcripción en la normativa española, sino sentencias similares de juzgados, ¿no? Y se las he Vale. presentado y igual yo sé que voy a tener que ir a la agencia correspondiente del gobierno, que espero, en teoría tienen 3 meses, con lo cual que espero que en este mes ya me contesten, para ver qué ocurre. Y si no, el modelo de reclamación ante un juzgado, que como es menos de 3.000 euros, no necesita ni abogado ni procurador. Entonces, te cuento todo esto porque al final aquí lo que tienes que tener muy claro es aprender los pasos y no perderte Y ni no uno, porque perderte como te ninguno. pierdas ni uno, entonces estás fastidiado porque tienes que volver a empezar, ¿no? Bueno, a ver, aquí paramos un momento. Queridos compradores revolucionarios, si os cancelan u os retrasan un vuelo y no sabéis cómo hacerlo, tenéis que contactar con Pablo que se las sabe todas. Yo lo acabo de descubrir. Te voy a Sí, sí. redirigir a una amiga mía que le han ofrecido la mitad de lo que le corresponde después de presentar una reclamación. Así que yo le voy a dar tu contacto. Ahí lo Sí, dejo. sí. Yo tengo, y eso Ahí lo es dejo. decir, cosas que pasan. Tengo hasta los Pero pantallazos de la propia, o sea, de páginas web con el vuelo donde pone cuánto se retrasó, porque depende de sí. las horas, en fin, que tienes que armarte de muchos argumentos para poder hacer todo esto, ¿no? Es Entonces, una pues nada, labor muy compradores. tediosa con Sí. ellos. Vale. ¿Por qué? Porque son burocráticos. ¿Qué son? Que hemos dicho que son tortugas Tortugas logísticas. y logísticas, además, Tortugas. efectivamente. Yo diría Sí. tortugas ilógicas incluso, Y sí. lógicas. Y sabes que necesitas, pues eso, 6 meses mínimo. Yo voy por 4, espero que la entidad pública en este mes me diga algo y si no, pues si pasan los 3 meses y no me ha dicho nada, tendré que dar al paso siguiente, ¿no? Y ser paciente. Paciente, Y paciente. contar con que no puedes meter eso en el cuello de botella o en el camino crítico de tu proyecto porque estás fastidiado. Eso es, eso es. Pues ya sabéis, así tratamos con las tortugas logísticas. Y llegamos al último animal de nuestra selva, de nuestra jungla, que es, a mí me encanta, es uno de mis animales favoritos, el león dominante. ¿Qué es un proveedor león dominante? Pues es un proveedor que tiene una posición dominante o incluso monopolística en el mercado o en el sector y son ellos los que imponen sus condiciones. Son muy conscientes de su poder y lo utilizan en la negociación si es que negocian. Eso es como coletilla. Y muchas veces lo que tienen son acuerdos corporativos globales que limitan la flexibilidad que podamos tener localmente a la hora de tratar con ellos.
efectivamente. Conocemos muchos, queda feo y nos podemos tener un lío si damos No, no nombres, ¿no? vamos a dar nombres y apellidos. No vamos a dar nombres y apellidos. Pero Pero bueno, cuando desarrollas un equipo tecnológico, por ejemplo, y metes, se me ocurre, un LED sí, y el proveedor sabe que ese LED es el único que funciona, pues estás fastidiado, ¿no? O cuando desarrollas un software que se basa solo en el sistema operativo de una CPU que has comprado a no sé quién, sí. pues estás fastidiado. O también cuando usas una pintura muy específica que tiene unas características concretas y resulta que para conseguir eso has tenido que engañar o convencer a un proveedor pensando que te estaba haciendo un favor y resulta que se lo estás haciendo tú a él porque te has convertido en el Cliente dominado, ¿no? cautivo, en cliente. Te has convertido en un cautivo de su negocio. Entonces, podemos buscar una alternativa, podemos cambiar el LED de tecnología, podemos tener otra opción, podemos convencer a otro proveedor para que nos desarrolle esa pintura, o mejor aún, podemos diseñar el producto para no necesitar ese tipo de pintura y coger una que sea estándar. O sea, hacer como han hecho en la inteligencia artificial. Los chicos Darle ¿cuáles son los de, ay, ¿cómo se llaman los dueños de ChatGPT? Ah, OpenAI. OpenAI. Los chips que utilizan, o los procesadores en realidad, los procesadores que utilizan son ay, se me ha olvidado el nombre, qué mal estoy. Los procesadores que se utilizan para videojuegos son los que se Los utilizan, NVIDIA, los Nvidia, los chips Nvidia, y entonces lo que están haciendo es desarrollar con el fabricante del chip, si no me equivoco, no sé si es chino o es, bueno, da igual, no vamos a entrar en nacionalidades, están desarrollando su propio chip. claro, es que al final es intentar salirte un poco de estar fastidio y cogido, ¿no? Un poco por el cuello, por el proveedor. Y muchas veces nos metemos en esos líos cuando especificamos mucho, o cuando en algunos casos es un tema propio nuestro que nos hemos metido en el lío y otras pues es que no te quedan muchas Sí, más opciones, ¿no? Si quieres trabajar con un determinado software y te viene impuesto, pues no te quedan muchas narices para. Yo recuerdo unos proyectos en los que teníamos que poner una serie de relojes y cuando son relojes que van en algunas ubicaciones no te vale cualquier proveedor, al final tienes tres, ¿no? sí. Y claro, entre los tres se conocen. También se contaba de alguna instalación de estos de los edificios que se sorteaban entre ellos o se repartían las Se obras que había, repartían, ¿no? eso ocurre, eso ocurre. Y entonces estás bastante fastidiado. ¿Y qué haces con eso? Pues es difícil, ¿no? Sí, De gestionar todo eso, ¿no? Porque estás muy vendido. Y además no es algo que sea demostrable, ¿no? La competencia. se puede meter la comisión Sí, la Comisión de Nacional de Regulatoria Competencia se puede Pública. meter y eso, pero entre tanto, y de hecho yo creo que en esto que comentamos es público, creo recordar, pues si acaso no me voy a meter en un jardín en el que me cueste salir, pero yo creo recordar que sí que la Comisión Nacional de Competencia en alguno de estos se mete porque hay reparto de mercados y cosas por el Sí, estilo y ahí estás bastante fastidiado. Entonces, si puedes, intenta salirte, ¿no? Un poco de utilizar ese producto e irte hacia otra cosa. Y si no, pues tienes que hacerlo de otra manera, intentar evitar la variabilidad, decir, oye, pues ya que estoy fastidiado y me toca ir contigo, no puede ser algo puntual, tenemos que hacer un contrato a medio plazo de desarrollo o algo por el estilo para que podamos ser un cliente estratégico suyo y no trate como tal, que no piense que correcto. somos uno más, ¿no? Sí, sí, sí. Así que Genial, Pablo. Pues hoy hemos llegado al final de nuestra jungla de proveedores. Este formato me gusta, yo me lo pasé muy bien. Espero que nuestro público se lo haya pasado también muy bien. No sé si quieres cerrar con alguna conclusión sobre esto o un continuará, que también lo vamos a hacer. sí, sí, me intuyo que nos vamos a ver otra vez tú y yo, no Sí, sé por sí, qué. alguna vez más nos tenemos Ya, que ver. ya aquí en el podcast, además de nuestras sesiones de Sí, Procurement eso Lovers es, y eso es. algún que otro evento que hay por ahí de compras, ¿verdad? Donde nos gusta meternos entre Donde los nos fregados. veamos. Hombre, tenemos ahora dos próximamente. Bueno, Tenemos ahora próximamente, en dos mayo y próximos. junio Sí, efectivamente, sí. tenemos nuestros CPONet y nuestros AERCES y esas cosas, y Y los tengo Procurement que Lovers mirar, 2020,
tengo que mirar las fechas de ambos porque, de hecho, en junio tengo un viaje a China de 2 semanas, Madre mía. así que no sé si va a coincidir. Bueno, Pero bueno, vamos a ver. nosotros Eh, nos vamos a ver antes seguro. O sea, sí, 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 eso no cabe la menor duda. genial, Pablo. Eh, la Cuéntame. verdad es que al final se trata de analizar y de entender no solo esa parte más racional, ¿no? Yo creo que quiero dejar eso, ¿no? Yo en mis clases siempre empiezo con una parte que digo que, a ver, yo la cuento desde compras porque es de donde llevo trabajando 20 y tantos años, pero el hecho es que tenemos que aprender a vender y a entender, ¿no? Y las emociones, cómo no, la identificación que hacemos de cada una de nuestras personas, ¿no? O sea, está muy bien entender la parte técnica y la parte económica y la parte legal, pero al final te sientas delante de una persona para venderle el proyecto con un proveedor o a ese proveedor tu proyecto como empresa y que también tiene una serie de preocupaciones que hay que tratar con ellos y desarrollar y que podemos hacerlo y que por ahí se sacan muchas cosas, ¿no? Hmm. Cuando todos nos sentimos a gusto cuando alguien te pregunta por una cosa que tú le has contado hace 2 meses, ¿no? Joder, pues pinché una rueda, por decir una chorrada, Sí, ¿no? Bueno, lo solucionaste y tal, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue el tema? Y sí. de repente dices, ostras, este tío, ¿no? Y ya a veces ya las he puesto un poco de tu lado, ya lo has acercado, te das cuenta de que estás un poco, te identificas con él, ¿no? Y que Sí. estás ahí un poco para ayudar, no para enfrentar. Que A al ver, final es un poco la idea que yo defiendo siempre, ¿no? Que aquí estamos para ayudar y cultivar, coordinar entre todos. cultivar relaciones. Ante todo, somos personas y tenemos que cultivar la relación. Ni yo soy, por ser yo quien soy, tú tienes que estar deseando trabajar conmigo y no tengo por qué comportarme humanamente contigo. Ni tú, porque sabes que yo soy una gota en tu océano, me tienes que tratar u Mm. obligarme a que me tenga que sobreesforzar para que entiendas mi posición de lo que yo te estoy intentando comprar. Somos seres humanos, todos, desde el primero hasta el último. Sí, sí, sí. Me has recordado. Y vamos a acabar con otra chorrada de anécdota de estas que se me viene a mí a la Claro. cabeza. Así conforme vamos ganando. Esto hace un montón de años. Era el 24 de diciembre, yo creo que era un sábado, ¿vale? ¿Vale? O un domingo, algo por el estilo. El caso es que estábamos en Navidad, el último día antes de coger las vacaciones y tenía que llegar con uno de estos couriers, precisamente, mastodonte que hemos hablado, un material. Me llamó una persona de la central y tal, con aires desmedidos y con muy mala leche, con mucha mala folla, diciendo, es que esto tiene que estar, y voy a decir un taco, esto tiene que estar aquí hoy por mis cojones, ¿vale? Digo, vale, pues nada, tú eres el jefe, ¿qué voy a hacer yo, no? Voy a llamar ¡Ay, a la jefe! comercial, a la comercial del courier correspondiente, Joder. le voy a contar esto y te voy a Sí. contar lo que me diga. Claro, llamé a la comercial y estaba la moza con el niño, efectivamente, en la actuación infantil. Es verdad que somos seres humanos. Y evidentemente no llegó el viernes ese. Llegó, pues es que no recuerdo exactamente si el día 24 era sábado o domingo y teníamos O era fiesta el un lunes también. viernes, No, da da igual. igual. El Sí. primer día laborable, después llegó. ¿Tú crees que el tío que tenía que recibir eso, porque si no la instalación se le iba a tomar por saco, dejó de cenar el día de Nochebuena? No, y Pues seguramente no, cuando llegó estaba de vacaciones y lo solucionó efectivamente. otro. Pero esto tiene que estar aquí por mis cojones. Además que fue Claro, la es frase. que se iba de vacaciones. A veces me junto con alguien de esta empresa a tomar un café de vez en cuando y a veces sale esa conversación, ¿no? Digo, pues nada, Ana. ¿Te acuerdas de? ¿Te Exacto. acuerdas de esta situación en la que humanizó mucho las circunstancias esta Sí, persona? sí, sí, Bueno, ya está. totalmente. En fin, Pablo, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar si quieren contactar contigo? Bueno, yo estoy en LinkedIn, Pablo Sicilia Mateo, así que por ahí me podéis encontrar. Bueno, tengo el enlace pablosicilia.escredi.com que enlaza a LinkedIn, porque la verdad es que como yo estas cosas las hago más por deporte que por profesión, ¿no? Porque yo tengo mi trabajo, entonces no llego a desarrollar una página propia y lo que hago es redirigir al perfil de Fenomenal. LinkedIn
ahí me pueden contactar y allí pues ya encontrarán el correo electrónico, mi teléfono y todo. Fenomenal. Yo lo voy a dejar en el comentario, o sea, en la Eso es, descripción en el del distrito, episodio, va a estar efectivamente. ahí. Y muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que en un par de mesecitos o una cosa así, pues volvemos a hablar para hacer otro episodio. A ver qué acogida tiene de todas maneras. A ver, Vamos a ver si gusta o no compradores gusta, revolucionarios, por a ver si favor. tenemos que Tenéis que cambiar a escucharlo cosas desde el más principio serias. al fin. Y ya, bueno, si nos lo pedís, haremos algo súper serio, pero si no, pues de momento vamos a seguir hablando así del mundo de compras. Pues muchísimas gracias, Pablo. Eh, Queridos compradores revolucionarios, el próximo mes nos vemos. No sé de qué vamos a hablar todavía, porque bastante que hemos grabado después del mesecito que llevamos. Y como siempre, te dejo todos los detalles para conectarte, para que te unas a la tribu de Procurement Revolucionario, para que te descargues tu checklist gratuito si te unes a la lista. Todo, todo, todo en la descripción del episodio. Te deseo que pases un mes maravilloso y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.